Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión, como siempre digo, de nuestro querido ciclo Charlas Humanas 2026. Tercer año que estamos ya compartiendo un ratito de la tarde, de una tarde por semana, como siempre con mis queridas amigas españolas Diana Esteban y Instagram nos ayuda, como viene sucediendo. Eh, de este año, el 2026, como les digo. Y aquí estás. ¿Cómo te va? Muy bien, no te veo, aún no he conseguido ver. Veo a Rosa en Ah, la charla, bueno. pero no te veo a ti ninguna. Muy bien. Bueno, y hola Rosa, ¿cómo estás? Yo las veo a las dos. ¿Cómo estás, Rosa? Ay, hola Mauricio, no te veo, estás a oscuras. No me ve nadie. ¿Existiré o no existiré? Bueno, soy simplemente una voz en el inconsciente. Bueno, ¿cómo Eres andan? el, eres el crítico guía para mí. Evidentemente soy el crítico guía argentino, que habla en argentino además. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda Madrid? Oye, muy bien. Y qué Muy ilusión hace bien, ¿eh? conectarse y ya ver ahí nombrecitos y caritas de gente que está viendo el vídeo y que conocemos, que Así agradecemos que es. esté por ahí. Así es. Sabes que te anda medio un poquito mal internet, Diana, ¿eh? Está como medio cortado, un poquito. No sé si se puede Ah, sí, mejorar espera. o no, no sé. Voy. Voy a Bueno, ver. bueno, estamos empezando una nueva transmisión. La verdad que la charla de la semana pasada estuvo buenísima. La disfrutamos mucho, como en general no suele pasar, pero además tuvo muchísimas y muy buenas repercusiones, por suerte. Sí. Sí, Y es que quedan preguntas. Y han llegado preguntas y comentarios y me gustas y la verdad que les agradecemos mucho a la gente que nos acompaña. La verdad que nos acompañan un montón y estamos súper, súper contentos. Bueno, y fue de los hermanos. Esta vez viene de los hermanos dos. Sí, es que esta charla fue efectivamente. muy pedida y Rosa la luchó mucho a ver si la poníamos o no al principio, todo, y es verdad que sí, había que hacerla y nos la pedían un montón, ¿verdad, Rosa? Hombre, es que el tema de los hermanos, y es que, a ver, es verdad que ahora sí que estamos profundizando, pero es verdad que es un tema que se toca poco. Yo lo tengo que Sí, decir, se toca poco, es cierto, es cierto. porque yo pensando esta semana en la charla que dimos el otro día, es verdad que cada uno tenemos que mirar lo nuestro y todo eso, pero a ver, yo reconozco que el tema de los hermanos, porque es que te has criado con ellos. Ujú, Bueno, tú puede ser, depende del lugar en el que hayas estado, ¿no? Pero te ujú. has criado con ellos. Y es que es como difícil. De hecho, hoy yo en sesión con un chico, ¿no? Hablábamos del hermano. Ahora Ujú. vamos a abrir todo el abanico, ¿no? Pero hablaba con él, con el hermano, porque el hermano está cuidando de la madre. Y en su día lo hizo él, ahora lo está haciendo el hermano. Entonces es como la dinámica que se crea entre los hermanos en la infancia, que luego vamos hacia la adultez y hay veces que se transforma, hay veces que no, y bueno, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Sí, no, y además, como vos decís, el tema de los hermanos se suele tocar poco o menos de lo que quizás se debería cuando uno trabaja temas desde la psicología o del crecimiento personal, pero después es un tema que aparece muchísimo en sesión, digo, es mucho más frecuente la problemática, la pelea, la diferencia entre los hermanos, la distancia, que los dos hermanos adultos que se llevan bien y son compiches y demás, ¿no? Es mucho más frecuente el problema que el acercamiento. Bueno, y un poco de eso estábamos hablando también, ¿no? O estamos tratando de entender con lo que hablamos la semana pasada y lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Oh, totalmente. Yo me acuerdo, yo como no tengo hermanos, me acuerdo de una temporada de mi vida de pensar, madre mía, qué lío tiene la gente con los hermanos. No sé si casi me alegro de no tener hermanos, porque de esto que se junta a varias personas en cierta década de la vida, en el que, bueno, ya todo el mundo se va de casa y el vínculo cambia y te llega alguien, no, mi hermano, mi no sé qué, un problema, tal. Y de pensar, joder, si es que es complicado esto, ¿eh? Sí, sí, es súper complejo porque uno en general, incluso cuando piensa en el vínculo entre un paciente adulto con su hermano o hermana adulta, se queda como instalado en eso y no se da cuenta de cómo juegan todavía los padres de la infancia en ese vínculo adulto, ¿no? Entonces, para desarmar eso es muy complejo y a veces igual el vínculo
no tiene retorno, o tiene poco retorno, o bueno, se mejora un poco, pero hay algún lugar que no se alcanza. Bueno, son los vínculos de amor, ¿no? Los vínculos de amor también son así, ¿no? Sí, para el paciente y bueno, para nosotros es difícil la comprensión. Yo pido mucha paciencia con esto siempre. Es como, ¿cómo que mis padres no? Pues te estoy hablando de mi hermano, yo ya, hijo, pero son tus padres. No, 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 que no me estás Efectivamente. entendiendo, Tal cual. que son tus padres. Tal Pero cual, sí, tal cual. Bueno, efectivamente cuesta ahí comprender. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, tenemos preguntas, ¿no? Pues mira, nos quedamos en la pregunta de Marcos, que aunque la expusimos, pero dijimos que la íbamos a desarrollar, y Mm. luego a Mónica, que no, la verdad es que nos deja siempre un montón de comentarios, y nos ha dejado un comentario, pregunta barra comentario, bastante extenso, que lo vamos a como a diseccionar, Bueno, y luego más preguntas que tenemos, pero que bueno, que vamos a hacer como atravesar ahí como un recorrido, para ver bueno, cómo... atravesémoslo. Empecemos, si querés, con la pregunta que habíamos dejado abierta, ¿no? Venga, Diana, ¿la quieres hacer tú? Que el otro día tú la leíste también. Bueno, y de hecho pido a la terapeuta de Marcos de Pinto que sea mi amiga, por favor, que me escriba por Instagram, me pida amistad y que nos conozcamos, porque Ajá. siempre que la leo digo, qué tía más maja, que podría ser perfectamente de nuestro club. A Muy ver, bien. dice Marcos, hola, soy Marcos de Pinto. Durante muchos años culpé a mi hermano de no cuidar de mis padres, de no preocuparse por ellos mientras envejecían y yo vivía en Francia. Le dejé de hablar, aún a día de hoy no nos hablamos. Pero la verdad es que desde que mis padres murieron cada vez pienso más si no defendí lo que ellos querían que defendiera con el costo de perder un hermano, o eso dice mi terapeuta. Yo no lo sé, lo que sé es que echo de menos a mi hermano. Gracias por la charla. ¿Esto lo habíamos comentado o no lo habíamos comentado? Sí, la terapeuta tiene razón, aunque no conocemos el caso. La terapeuta evidentemente ha dado en el clavo porque es así. Porque digo, en general, los hermanos se pelean por los padres. En general, ¿no? Voy a hablar en general. ¿No? Ustedes me dirán, bueno, no, pero en la vida adulta cada uno decide. Por supuesto, cada uno decide y cada uno es responsable de lo que decide y lo que hace. Pero cuando uno lleva a cabo movimientos de daño hacia sí mismo o hacia el otro, de alguna u otra manera obedece parámetros aprendidos, ¿no? Mandatos, creencias aprendidas, o se rebela contra esas creencias, lo cual es lo mismo, ¿no? Y los problemas entre los hermanos o vienen de la infancia, entonces los padres ya están jugando, o repiten dinámicas de la infancia, o sea que los padres siguen jugando, aunque los adultos son responsables de sus acciones, ¿no? Así que sí, nos gusta mucho, me gustó mucho y nos gustó mucho el comentario, la pregunta de nuestro amigo, sobre todo el tono, a mí me gusta mucho el tono de duda y de tristeza, ¿no? Y la terapeuta me dice pero ya en el decirlo y ya en el cómo está planteado, hay como una especie de entrever cierta verdad o mucha verdad en lo que dice la terapeuta, que yo creo que es la puerta para cierto acercamiento de nuestro amigo al hermano. Después veremos qué hace el hermano, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, como decíamos la semana pasada, sentirme yo cerca de mi hermano, más allá de si lo veo o no lo veo, yo creo que es a lo que podemos aspirar y es nuestra tarea, además, ¿no? Nuestra tarea de crecimiento. Y muy importante, porque claro, nosotros abogamos mucho por el tema de que cada uno se trabaje lo suyo, pero también el decir que echa de menos a su hermano, a mí eso me parece Es un montón, sí, me parece un montón. sí, Y claro, y eso es también un punto de inflexión de qué nos ha llevado a esto, ¿no? Y de por qué estamos así también, sí, ¿no? Eso es que al tal cual. final, o sea, cuando tenemos como que preguntarnos siempre como parar y preguntarnos a mí me gusta mucho estar constantemente haciendo análisis de uno mismo, no Sí. siempre echar balones fuera y decir, no, porque la culpa es tuya, no, porque tal, no, 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 no. O sea, Bueno, y pararme yo y ver qué me pasa. cuando uno en un vínculo de amor, cuando uno en una diferencia, en un vínculo con el que ama, puede pasar del enojo a la tristeza, ya ha ganado un montón. O sea, cuando yo puedo pasar de estoy enojado con vos porque me hiciste esto y esto y esto y esto, a estoy triste porque estamos alejados, ya ahí ya se ganó la mitad del camino. Porque es más, primero porque es más verdadero. Porque incluso puedo estar enojado, pero en realidad, incluso si sigo peleando con vos es porque me da tristeza el alejamiento, la diferencia, la distancia, ¿no? Como dice
Hugo Mujica, ¿no? Como bordes de una misma herida, ¿no? Distantes como bordes de una misma herida. Los hermanos que se pelean, o las parejas que se aman que se pelean, o los amigos que se aman que se pelean, y que entonces están distantes, son bordes de la misma herida. Entonces, cuando puedo pasar de la culpa hacia el otro, de culpar al otro, y de estar enojado, a sentir tristeza por esta diferencia y esta distancia, bueno, ya gané un montón. Y además es una invitación al otro a que le pase lo mismo. Después veremos, el otro es soberano de su propio accionar, ¿no? Y de su propio proceso. Pero bueno, es una invitación al otro a que le pase lo mismo. Y si los dos nos sentamos y partimos de la base de que estamos tristes por la distancia, bueno, uno diría, este vínculo tiene futuro, ¿no? Ahí ya hay una posibilidad. Desde culpar al otro, bueno, o desde culparme a mí mismo solamente, ¿no? Desde la culpa, desde la acusación, y es poquito lo que puedo hacer. Es poquito lo que puedo hacer. Y porque cuando llegas también a ese punto, yo creo que también, tanto con los hermanos, en este caso que estamos hablando de ellos, pero con las parejas, es como también un punto de descanso. Yo lo veo así. Muy bien, muy bien. El llegar a ese lugar es como... también porque estás transitando ahí la pena, ¿no? Y decir, jo, es que echo de menos a mi hermano. Y no estás en guardia y no estás ahí como peleando. Muy bien. Muy bien. Yo a mí eso me pasa a veces o con el padre de mis hijos o con alguna pareja que he tenido, decir, joder, mira, en esto él era bueno y nos lo pasábamos bien, nos divertíamos mucho, y con los hermanos, pues lo mismo. Acordarte de jugábamos a esto, a él se le daba muy bien esta cosa, o sea que... Sí, y entristecerme también, porque digo, en un vínculo me pasan un montón de cosas y probablemente el otro hizo algo y me dañó. No vamos a negar eso, pero probablemente yo también hice algo y lo dañé, ¿no? Entonces digo, poder pasar a la tristeza de, y acá se diría la pregunta, ¿cómo puede ser que en un vínculo de amor nos hayamos dañado así? ¿No? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que nos dañamos de esta manera? ¿No? Y poder encontrar ese lugar en donde los dos, la verdad es que sin quererlo, por lo menos sin quererlo conscientemente, bueno, nos dañamos cuando nos queríamos, ¿no? Y ahí es cuando uno puede mirarse, aprender de los errores o de lo que pudo hacer en ese momento, ver de dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, por qué hice estos movimientos, ¿no? Y quizás intentar una reparación en algo. Y si el otro hace lo mismo, insisto, si el otro hace lo mismo, podemos pensar en otro encuentro, en otro lugar del vínculo, ¿no? Bueno, todo esto es un proceso, yo diría, de crecimiento que con los hermanos se ve con lupa, porque el hermano es como... El hermano es como el núcleo a partir del cual salen después muchas de mis relaciones pares. Porque mi hermano es mi primer par en la vida, ¿no? Mis padres no son pares, están por encima, y mi hermano es mi primer par. Entonces, bueno, ahí se puede trabajar un montón de cosas, ¿no? Bueno, y si queréis tenemos, Mónica nos ha escrito, Dale. que invitamos a todo el mundo a que nos mandéis preguntas Sí, siempre. gracias Mónica, muy generosa siempre. Y la vamos un poco como a diseccionar porque Dale. es un poco larga. Dice, me alegra mucho reencontrarlos en este 2026. Tema hermanos. Dice, me interesa que comenten sobre la dinámica que se establece entre los hermanos cuando los padres son mayores y se colocan en el rol de niños necesitados de atención y cuidados. Pregunta, ¿cuál es la manera sana de tal dinámica? Vale, y luego ya hace otro tema, pero si quieres paramos aquí. ¿De tal dinámica? ¿De cuál dinámica? ¿De la relación mía con mis padres o de la relación mía con mi hermano con respecto a mi padre? Es muy complejo todo, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo. Digo, no se puede, a ver, no podemos hablar de esto sin pensar en qué es lo que le corresponde a los hijos adultos con respecto a los padres mayores. Esto lo hemos dicho en otras charlas, ¿no? Y lo repetiremos porque la mirada que yo tengo, la mirada de escenas matrices, es bastante diferente a lo que en general se considera, ¿sí? Y me hago cargo de esta diferencia y, bueno, y pago el precio si es que hay que pagar algún precio. En mi criterio, los hijos adultos no le deben a los padres adultos nada. Solo le deben, y hasta en esto pondría comillas, pero bueno, vamos a poner que sí,
solo le deben a los padres adultos que los padres adultos estén atendidos como corresponde. Atendidos quiere decir que tengan las necesidades básicas cubiertas y que tengan, si necesitan, la atención médica. Esto. Y los padres adultos son responsables de cómo han llegado a la adultez. Lo digo como hijo adulto de padres adultos que ya fallecieron, y lo digo como padre adulto que en algún momento será padre anciano y con una hija que será adulta. Digo, lo mismo, la misma regla va a ir, o va en el sentido descendente, ¿no? Digo, los padres adultos son los que tienen que procurar cómo van a llegar a la vejez o a la atención que necesiten y demás. Esto es una tarea que tienen los padres y que tenemos los padres y que vamos atendiendo o no durante 60, 70, 80, 90 años, ¿no? Entonces, entendiendo esto, que es muy difícil de entender porque ahí aparece un montón de mandatos, de culpas, digamos, aparecen un montón de cosas que se ven con lupa cuando los padres son adultos, cuando los padres son, sí, adultos mayores, digamos. O sea, con lupa se ven las culpas, las dependencias que los padres han armado con sus hijos. Entendiendo esto, uno diría que de esto que le corresponde a los hijos, que es que los padres tengan las necesidades cubiertas y tengan atención médica si necesitan, de esto a cada hijo le corresponde el porcentaje que le corresponde según la cantidad de hijos que haya. Perdón por el Excel, parece que estoy hablando de algo matemático cuando estamos hablando en realidad del amor y de algo emocional, pero, y acá lo sigo un poco a Hellinger, si los vínculos no están en orden, el amor no puede fluir. Esto es algo que yo aprendí de Hellinger, que me parece una genialidad. El amor que te tengo no puede fluir si mi vínculo está desordenado con vos. Si yo tengo que mantenerte y vos tenés 60 años, yo tengo que hacerme cargo de todo lo tuyo porque vos no te haces cargo de nada, por más que te ame, el amor no fluye. No fluye porque me estoy haciendo cargo de algo que no me corresponde y porque vos no te estás haciendo cargo de algo que te corresponde. Entonces, entender el Excel de la relación, me parece horrible, pero bueno, es así. O sea, entender qué le corresponde o qué no le corresponde a cada hijo adulto, después nos permite ver qué pasa en los vínculos. Porque después aparece todo lo neurótico en los vínculos. Tenemos el hijo que fue siempre señalado como el buen hijo y que ahora pretende encargarse de todo, o pretende que su hermano se encargue y que se encargue de una parte, y cuando su hermano no se encargue de esa parte, va y cubre eso. Pero lo cubre por mandato de los padres, o sea, lo cubre porque sigue queriendo ser buen hijo. Y culpa a su hermano de no hacerse cargo de su parte, porque él va y cubre esa parte. Es todo muy complejo, ¿eh? Y por otro lado tenemos el otro hijo, que en general ha sido señalado como el hijo desinteresado, que por supuesto envidia a su hermano porque es mirado como buen hijo, pero lo envidia porque él también hay un lugar donde quiere ser buen hijo. O sea, todos los problemas de los hermanos entre sí con respecto al cuidado de los padres mayores tienen que ver con tratar de ser mejor hijo que su hermano. No otra cosa. O sea, tiene que ver con la relación con los padres. ¿Se entendió? Porque estoy diciendo en 2 minutos algo que es tremendamente complejo. Pero bueno, Complejo. abro y repreguntemos nosotros si hace falta, ¿eh? Si algo no se entendió. Me he acordado cuando has dicho lo del Excel. Ahora leemos que hay una pregunta aquí. Sí. Mi abuela, cuando la primera vez que se puso mala, pues mi abuela tenía 11 hijos. Wow. Cuando estaba en el hospital, viene la enfermera. A ver, todos los que no sean hijos, que se vayan fuera. Y claro, dijeron todos, Se pues quedaron no se va todos. nadie, porque se quedaron todos. Y es que somos todos los hijos. Se organizaron, buscaron una chica, un fin de semana cada uno, y el que no quería, buscaba una señora para cuidar los Por fines de ejemplo. semana. O sea, claro, Por ejemplo. o sea, esto es, supongo que entre ellos habría retillas, ¿no? Y tendrían sus cosas, ¿no? Pero a mí me pareció que se organizaron súper bien. Y luego tengo mi otra abuela. Mi abuela, cuando llegó a ser mayor, llegó y dijo, a ver, estoy buscando una residencia, me marcho. No quiero que os ocupéis de mí, me cojo y me voy. O sea, vamos a arreglarlo todo, a ver cómo lo hacemos. O sea, ella se ocupó de ella. Y a mí me pareció eso que súper genial. Lo que pasa es que, claro, lo normalizas porque como estaba todo bien, no hubo discusiones. En cambio, ¿qué pasa? Que cuando empieza a haber algún abuelo o alguna abuelita que claro, que se quedan, que quieren, pretenden que
que quieren que otros les cuiden, ahí es cuando empieza a surgir un Lo que montón pasa de que, desavenencias. lo que pasa que, perdón, no ahí empieza a surgir, ahí se empiezan a ver un montón de desavenencias que vienen desde siempre. Desde siempre vienen las desavenencias, solo que en esas situaciones se ven con lupa, se ven mucho más, con mucho más aumento, pero vienen desde siempre. O sea, se intensifican las dinámicas que vienen desde siempre. Sí. Y una cosa padre que más, juega al incapaz, perdón. Dale, dale. Que el padre que juega al incapaz, ¿me entendéis? El padre que juega al pobrecito, al incapaz, el que invierte el vínculo desde el principio, lo invierte desde pequeños, que es Obviamente. clarísimamente. Por supuesto, claro, por supuesto. Obviamente, por eso no hay nada nuevo en la vejez de los padres. Es lo mismo de siempre, solamente que más aumentado. No hay nada nuevo. Aquel que siempre ha querido ser el mejor hijo va a intentar serlo todavía más. Aquel que ha querido escaparse de la dinámica familiar y huir va a querer hacerlo todavía más. Digo, es lo mismo de siempre, solamente que ha aumentado. Y normalmente el hijo que se queda cuidando de los padres ya en la adultez, es como yo lo que he observado trabajando en sesión, es que muchas veces hacen como pactos, o sea, hacen intercambio de dinero, normalmente o reciben dinero los hijos, o a cambio de que me cuides yo te doy un sueldo, o sea, es como Sí, muchas veces se llevan algo. Sí, Claro, sí, yo trabajaba con y si no se llevan nada concreto, se llevan ser el mejor hijo. Lo cual es una bomba atómica para la relación con los hermanos. Porque si yo soy el mejor hijo, inmediatamente te estoy acusando a vos de no serlo. O sea, aquel hijo que se encarga de, tomamos este ejemplo, ¿no? Aquel hijo que se encarga del cuidado de los padres y que hace también la tarea que cree que le corresponde al hermano y que se ocupa de todo, se lo cobra de una manera abismal, acusando a su hermano de ser peor hijo. ¿Se entiende? O sea, no es que lo hace gratis, lo hace porque así gana el papel de bueno de la película. Bueno, esto es el mundo, esto es así. Y es muy difícil. También es de siempre, que no empieza de mayor. Que no empieza de mayor, siempre. Por supuesto. Y además, digo, esto es así porque en realidad esto tiene que ver con la relación de cada hijo con sus padres, no con su hermano. Solo que explota en la relación con el hermano. Mira, han dejado aquí un comentario, Chris Mardell, es curioso, atención, dice, cuando un hermano toma decisiones irresponsables constantes y hace sufrir a los padres, ¿cómo vincularse? Ya lo tenemos. Dice, ¿cómo vincularse de una manera sana cuando lo que te sale es bronca? ¿Cómo es nuestro amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro amigo? Chris Marcel. Bueno, no Chris sabemos. Mardell, perdón. Bueno. Será Cristina de Mar del Plata, bueno, pero no sabemos, no importa. Supongo que es una mujer, por eso voy a hablar en femenino. Digo, gracias por el mensaje, porque el mensaje nos muestra algo que seguramente nuestra amiga, si lo ve en otro, lo detecta, y como nos pasa siempre, cuando está en nosotros no lo vemos. Se ve con claridad toda la acusación de nuestra amiga a su hermano o a su hermana, y toda la victimización de los padres. Como si los padres fueran niños y fueran pequeños y no pudieran decidir nada, cuando en realidad los padres de nuestra amiga, lo mío, lo tuyo, lo de todo, han pasado 80 años planificando su vejez. 80 años planificando su vejez. O sea, no hay ningún niño, cuando popularmente se dice, bueno, los padres mayores son hijos de los hijos, es completamente mentira. Los padres mayores no son hijos de los hijos, los padres mayores han tenido 80 años para planificar ese momento de su vida. Entonces, cuando los padres terminan siendo ubicados en el lugar de víctima de mi hermano, es porque siempre ha sido así. Siempre mis padres se han ubicado y me han enseñado que eran víctimas de sus hijos, y yo corro del centro de mi vida a mi propia vida y pongo mi vida en mis padres para no sentirme mala hija. Y entonces hay toda una parte de mi propia vida que queda huérfana de mí. Porque yo estoy más preocupado en ser buen hijo de mis padres que padre y madre de mi propio yo que quiere vivir mi vida. ¿Se entendió?
Esto es complejísimo, ¿eh? Estos son años de sesiones y de terapia y de trabajar, porque cuando la culpa está muy instalada y cuando mis padres están muy instalados en un lugar de víctima, es muy difícil de correrlos de ahí. Y el sujeto está decidido a inmolarse por sus padres. Muy difícil. Y le agradezco un montón a nuestra amiga que nos permite toda esta reflexión. Dale, Diana. Y en la inmolación hay completamente un nene. Hay completamente un nene, no un adulto. Siempre, 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 claro. Y es más llamativo aún. Dale. No te veo, dime, termina. No, digo que me inmolo para que mis padres me quieran, para que piensen bien de mí. Dale. Porque lo llamativo de la pregunta no es mi hermano ha hecho cosas que me han hecho daño a mí, sino mi hermano ha hecho sufrir a mis padres. Entonces, A mis no padres. hay más narrativa, claro, no hay más narrativa oficial que esa, ¿no? Porque otra cosa es que tuvieras tú una experiencia de igual a igual con tu hermano, yo que sé, un préstamo, un dinero, un algo, un coche, una casa. Exactamente. Pero es lo que decimos, ¿no? En algún momento, si se puede, que yo creo que es un regalo llegar ahí, tengo que elegir si sigo siendo hijo de mis padres o padre de mi vida. Y esto no se entiende hasta que un día se entiende y hay un vértigo y un abismo enorme en esa decisión y luego... Es que cuando uno puede pensar, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuido a mis padres, bueno, tengo en mente varios pacientes, tengo en mente una paciente ahora que cuando empezó a trabajar conmigo, bueno, una persona de más o menos 60 años que se pasaba horas por día cuidando a la mamá, yendo a ver cómo estaba, haciendo la comida, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un día nos pusimos a mirar todo lo que ella dejaba de su propia vida, ¿no? Entonces no hacía lo que quería, su pareja estaba medio a los tumbos, siempre estaba mal económicamente porque ponía dinero, o sea, vimos como que uno está mirando a los padres y tratando de ser buena hija con los padres, y cuando uno gira y ve su propia vida, uno dice, pero acá hay un abandono completo. O sea, como madre estoy abandonando mi vida. Bueno, me parece que todo esto es para reflexionar. Y mi hermano, que no estoy diciendo que el hermano esté bien o mal, para nada estoy diciendo eso, pero digo, el hermano tiene otra parte también muy probablemente, pero el hermano, a quien se lo podrá acusar de lo que sea, no abandona su vida. Y eso yo lo podría aprender de él. Así como él podría aprender otras cosas de mí, yo podría aprender que mi hermano no abandona su vida. Económicamente más o menos le va bien, hace lo que le gusta, cuida de su casa, ¿no? Bueno, es un problema. ¿Quién nos está hablando? Varias personas. Varias personas, bueno, Sonia, mejor. Sí. Dice Sonia un comentario interesante. Acá en Italia se acostumbra heredarle la casa donde vive el padre al hijo que lo cuida. Buah, mira. Hola, Sonia. Gracias por el aporte, no lo sabía esto. Bueno, no hay juicio de valor acá, No hay juicio de valor. Pero bueno, si la única manera de tener una casa es que mi padre me la deje porque lo cuidé, bueno. Lucía Drums. Hola, en mi caso tuve que dejar de relacionarme con madre y hermana porque sentía que me estaban manipulando de esta manera que mencionan. Desde que corté el vínculo, pude avanzar en la música. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando yo puedo cortar el vínculo, no sé cómo es en el caso de nuestra amiga, pero digo, cuando nosotros proponemos cortar el vínculo, no proponemos cortar el vínculo, proponemos ubicar el vínculo con mis padres adultos donde le corresponde, que en la vida de un sujeto adulto es en un lugar periférico. Es decir, los quiero porque son mis padres, por supuesto, pero no tengo el foco puesto ahí. Están en un lugar periférico en mi vida. Cuando uno puede hacer este movimiento, por supuesto, tiene mucha más energía, tiempo y muchas veces dinero para ocuparse de lo que le gusta, de lo que le interesa, de sus propios afectos, de sus propios amores. Bueno, empieza a desabandonar su propia vida. Es así, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Hacer en realidad lo que hemos venido a hacer, que es vivir nuestra vida, ¿no? O sea, obvio. Parece una cosa muy loca, pero es como, yo entonces aquí he venido a vivir a la de otro, a cuidar, a poner al otro por delante de mí. No, digo yo que si me tuvieron también, ¿no? Vine aquí para vivir, habitar y sanar y llegar a mi deseo en la medida en la que
pues buenamente puedan. Es decir, no están locos si lo pensamos así. Claro que No, he venido a vivir mi vida. y además, si damos una vueltita más, si yo como hijo creo que mi tarea es cuidar a los padres e inmolarme y dejar mi vida por ellos, lo mismo le voy a pedir a mis hijos. O sea, lo mismo le voy a pedir a mis hijos, porque ¿por qué no lo voy a hacer si me parece bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Voy a seguir con la pregunta de Mónica. Un momentito. Yo hay veces que en los pacientes, cuando empiezo las sesiones, hay una pregunta que les hago y les digo, ¿cuántas veces a la semana llamas a tu madre? Y luego cuando ya va avanzando la terapia, si las llamadas bajan, Y sí, algo está pasando. en general, El Excel. en general, Yo Sí, creo que la siguiente, el Excel. Yo creo que la siguiente es que nos pasen el listado telefónico semanal que hacen por si acaso. nos transformamos en una agencia de control ya, ¿eh? Ojo con esto porque nos transformamos en una agencia de control. Ojo con esto porque yo conocí también, digo, a riesgo de hablar mal de otros momentos, pero bueno, lo voy a decir. Conocí también terapeutas o propuestas terapéuticas que es, bueno, ahora tienes que sanar este vínculo con tu madre, por 3 meses no hablas con tu madre. Y era simplemente un movimiento que, bueno, a los 3 meses, ¿qué pasó? Nada, volví a hablar con la madre, igual que antes. O sea, es mucho más profundo que si no hablo, cuánto no hablo, aunque está bueno como para mirar. Pero digo, es también contactar de que cuando hablo, ¿desde qué lugar hablo? ¿Hablo desde el amor? ¿Hablo desde la culpa? ¿Hablo desde el que no puedo decirle que no? Cuando ¿hablo o solamente escucho lo que tiene para decirme? ¿Lo que tiene para decirme me hace bien, es bueno para mí o solamente soy un recipiente de la queja? O sea, es como, ¿qué me pasa con todo esto? ¿No? Y como verán, ya no hablamos de la relación con los hermanos, obviamente, y hablamos de la relación con los padres, ¿no? Porque, bueno, justamente de eso se trata. Bueno, Vamos. pero que es una puerta, eso es una puerta muy grande. Sí, o sea, sí, yo he hecho obvio, un comentario, obvio, pero es una obvio, puerta. No, obvio. Por supuesto que sí. Ujú. Venga, dice Mónica, otro tema. Dice, tengo varios hermanos, la mayoría no nacieron porque fueron abortados, provocado y espontáneo. Lo he trabajado muchísimo para darles un lugar en mi interior, ya que forman parte de mi árbol. El único que vivo tiene 1 año más que yo con una discapacidad mental y si bien logro progresar bastante a nivel laboral y económico, sigue viviendo con mis padres, etcétera. El punto es comentarles sobre la complejidad de ser hermana de un discapacitado donde se me puso en un lugar de la mayor, la que puede, la que trae orgullo a los padres, la inteligente. Y con mi hermano siempre tuvimos conflictos, de niño nos peleábamos mucho, siempre creí que repetíamos la dinámica de nuestros padres, que se vivían peleándose entre ellos. Yo siempre rechacé a mi hermano, aunque en el fondo sé que lo quería. Sentía mucha rabia hacia él porque sentía injusticia de muchas cuestiones de mis padres. Bueno, luego ella dice que como que termina por encontrarse con su hermano. Pero la Y pregunta, como ¿cuál que es? ¿Tenemos pregunta o no tenemos pregunta? La pregunta es que ¿Cuál es la pregunta? es larga. Dice que como resultado de mucho trabajo terapéutico de mi parte he logrado poder acercarme a mi hermano genuinamente y él parece que lo percibió y logró hacer el mismo movimiento hacia mí, lo cual me alegra muchísimo. Es un poco difícil relacionarme con él por sus limitaciones, pero logramos compartir hasta donde se puede. La pregunta, dale. La pregunta es que qué pasa con estos hermanos que tienen una discapacidad y que no se queda armado luego de quién se ocupa de ellos. No, es que ya está la etiqueta, todos tenemos una discapacidad. Y todos tenemos capacidad, ya está la etiqueta. Los hermanos son pares, lo que no quiere decir que sean iguales. Ya está la etiqueta, esta es la capaz, la inteligente, la fuerte, la que sabe, la que puede, este es el discapacitado. Encima probablemente haya todo un diagnóstico, haya todo un montón de cosas que justifiquen estas etiquetas. Los hermanos son pares, lo que no quiere decir que sean iguales. Todos tienen algo que sí y todos tienen algo que no. Entonces, cuando hay etiquetas tan rígidas y sobre todo tan polarizadas, ya todo es muy difícil, porque ya no me siento par de mi hermano, me siento por encima o por debajo, y nuestra amiga Mónica nos cuenta que el hermano es discapacitado, pero no hace falta que haya un hermano discapacitado para que haya etiquetas tan rígidas. Entonces, digo, claro, y pierden los dos, porque el que está señalado como discapacitado no le cuesta mucho reconocer una capacidad, y el que esté señalado como capacitado le cuesta mucho reconocer una discapacidad, y ahí pierden los dos, porque todos tenemos capacidades y discapacidades.
porque es un mandato. O sea, lo que más me preocupa es que él logre independizarse de nuestros padres, porque si no, ¿qué va a ser de su vida cuando ellos mueran? Claro, el mandato O sea, es que ella tiene que hacerse cargo del hermano, porque obviamente, si yo soy la capaz y mi hermano es un discapacitado, yo tengo que hacerme cargo de mi hermano. No, no es así. Claro, por supuesto que yo no estoy diciendo, porque ya sé que más de uno te la piensa, bueno, que lo dejo morir solo en la calle. No, no es que lo dejo, es que no es mi tarea. No estoy diciendo que de acá se vaya un movimiento, porque esto es un proceso, o sea, para poder entender esto hay que hacer todo un proceso de desculpabilización. Lo que estoy diciendo es que no es tarea de un hermano hacerse cargo del otro. Si acá hay una discapacidad severa, no sé, no importa el caso de Mónica, si realmente hay una discapacidad severa y el sujeto no puede hacerse cargo de sí mismo, pues entonces hay un Estado para el cual los padres tienen que haber hecho un montón de movimientos para que el Estado se haga cargo, y después hay padres que también pueden encargarse de dejar las cosas lo suficientemente ordenadas como para que este hermano pueda vivir con el Estado y con los recursos que los da. Pero seguro que no le corresponde al otro hermano. Lo cual es súper complejo, porque escuchado esto desde la dinámica polar del capacitado y el discapacitado, inmediatamente se piensa que acá no hay sensibilidad en lo que yo estoy diciendo. Y en realidad hay una sensibilidad profunda por los dos. Porque si no, solo hay sensibilidad por el discapacitado y el otro que se embrome. Y para mí así se embroman los dos. Uno queda instalado como discapacitado siempre y el otro queda instalado como siempre tener que poder. Se entiende, ¿no? Es bien complejo, ¿eh? Bien complejo. Es tremendo. Yo tengo Es una bien paciente que se lleva poco con la hermana mayor, creo que son cuatro. Y entonces le decía la madre, anda, llévate a esta hermana, a la mediana, ¿no? Digamos. Que es que de verdad es más rara, es que sácala tú, llévala. Entonces, la mayor tenía que llevar a la pequeña, de pequeña, con 13, 14, cuando empiezan a salir. No os podéis imaginar la sensación que tiene mi paciente, que no se lo puede quitar, de que es rara, de que no le cae bien a nadie, de que donde va nadie la va a mirar, nadie. obvio. O sea, es una cosa profundísima y dolorosísima con la que lucha cada día. Y mira que lo ve, lo siente, pero es tan profundo ese llévate a tu hermana, qué rara es, como no la saques tú, no la saque nadie. Y eso Tal está, cual. o sea, es un dolor tremendo. Tal cual. Bueno, de eso se trata también, ¿no? De habitar el dolor del desencuentro de los hermanos y no de buscar soluciones en 3 minutos de qué hago, qué no hago, ¿no? Se trata de habitar el dolor de haber sido señalada o señalado toda la vida como discapacitado, o señalada y señalado toda la vida como la que, como soy capacitado, no puedo no poder. Tengo que poder todo. Bueno, ahí vamos, Luego ¿no? te cargas con todo eso. Obviamente. Y me cargo con mi hermano, pero también me cargo con todo aquel que me dice que no puede algo. Y bueno, ahí Y son vamos. movimientos muy difíciles. Yo también tengo otra paciente, a mí me están viniendo un montón de recuerdos, Mm. que era una mayor y una pequeña, y pues, por lo que sea, bueno, la pequeña que se hiciera cargo de la mayor, pero hasta a nivel de todo, de pagar la hipoteca, la Claro, comida, de claro. cocinar. Y no tenía ningún tipo de discapacidad, ninguna de las dos, No, ¿eh? no. Pero empezó como, bueno, ya que ya sabes cómo es, anda, hazle, y una se quedó completamente fuera de la vida humana. Ni facturas, ni comida, ni compra, ni nada, y la otra todo. Y la otra Y todo, eso, claro. Y ahí pierden los y lo dos. dejó, bueno, Y fue ahí, horrible, a mí y ahí pierden los dos, era muy claro. doloroso, sí. Y ya cuando lo dejó de hacer, le costó muchísimo tiempo Y sí. no verlo hasta empezar a hacerlo, y luego ganaron las dos, ¿eh? Y luego Una ganan las empezó, dos. Claro. Y claro, claro, una se claro. relajó, y engordó y todo, porque es que estaba delgadísima, porque claro, tenía un estrés y un todo, y la otra empezó a hacerse sus cosas. Y yo Y sé que, obviamente, y bueno, porque además, si el que, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero si el que siempre hace todo, un día dice, no, basta, no me corresponde, y empieza a trabajar consigo mismo, le permite o le posibilita al otro, invita al otro a decir, bueno, ¿por qué yo no me puedo pagar las cuentas? Y si el otro toma esta invitación y también se hace cargo, claro, 3 años después tenemos 2 hermanas
que pueden vincularse desde un lugar más parejo, desde un lugar más amoroso, desde un lugar menos relacionado con la culpa, con la obligación. Bueno, tenemos 2 hermanas, para eso hay que cuestionar lo que nos enseñaron nuestros padres. Ni la que no podía tanto, ni la que podía todo. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ese es el proceso, ahí vamos. Y yo creo que ganó más en esto la que no venía a terapia, que era la otra, la que empezó a hacer sus cosas. Y puede Te prometo ser, que sí. y bueno, puede ser, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos para una más o no tenemos? ¿Una pregunta más o no? Nos dejan ¿Tenemos? nos Sí, dejan un comentario un montón de aquí. preguntas y comentarios están mandando, les agradecemos un montón. Lástima que no podemos con todo, pero vamos a recopilar todos estos comentarios y los vamos a volcar la próxima transmisión. Dale, Rosa. Dice, para ti arte se llama, dice, hay casos como el mío que si yo no escribo pasaría la vida sin saber tanto de mi madre como de mis hermanos. Siempre me digo de dejar de ser la que siempre escribe, pero luego me molesto conmigo misma. Claro, como hemos hablado antes de lo de ¿cuántas veces llamas a tu madre? ¿Sabes? Por eso lo ha puesto. Bueno, la adultez tiene esto, ¿no? La adultez se paga con impuestos, ¿no? La vida te la dan, pero no te la regalan, dice Serrat, ¿no? Digo, la adultez se paga con impuestos. Y los impuestos son que cuando uno, a medida que uno es cada vez más adulto y se hace cada vez más cargo de su parte del vínculo y no de la parte del otro, probablemente el vínculo se distancia. Uno me dirá, uy, qué mal. Yo diría sí, es doloroso, es triste, pero también es más verdadero. Porque si para que haya vínculo siempre yo tengo que estar provocando el vínculo, es que no hay vínculo. Hay vínculo solo si yo lo provoco. Entonces, hay algo de la verdad de los vínculos que me puede entristecer, pero en algún punto también me calma. Si no, me pongo el vínculo al hombro y lo llevo, pero claro, a la vez que lo llevo me agota y además, por más que la llamo a mi mamá, por más que la sigo llamando y la sigo llamando y hablo con ella todos los días, cada vez estoy más enojada. Y bueno, esa es la cuestión. Bueno, tenemos que cerrar, ¿no? Seguimos recibiendo cosas, qué lástima. Bueno, vamos a copiar todo esto y lo vamos a traer. Bueno, vamos a cerrar nuestra charlita de hoy. Tuvimos taller, ¿no, Diana? En Coruña. Ay, sí, qué bonito fue, me encantó. Bueno, me alegro. Bueno, y este sábado tenemos taller en Betanzos, que Betanzos es una ciudad cerquita de Coruña también, ¿sí? Que va a coordinar Elisa Timiraos, así que estamos muy contentos con eso. ¿Y cuándo tenemos en Madrid? ¿Se acuerdan la fecha? Hay que decir varias cosas, sí, hay que decir varias cosas. Bueno, dale. Claro, pregonero. Hasta el 23 de abril no volvemos. Y a las charlas de los jueves, ¿vale? ¿Sí? Paternidad, maternidad. Exacto, el 23 y el 30 de abril tenemos la maternidad y la paternidad, porque como cae Semana Santa, viajes, es cierto. Avisamos que no nos esperéis el jueves, pero volvemos con todo el día 23. Y luego, el 12 de abril, como no nos vamos a ver entre medias, os avisamos ya que el 12 de abril, que es domingo, hay un taller abierto y gratuito para todo el mundo que quiera acercarse a las escenas matrices, este domingo por la tarde, que nos escriba. En Madrid. Venga. En Madrid. Sí. En Madrid, muy bien. Bueno, muy bien, entonces los esperamos ahí por Madrid, si tienen ganas, con todo gusto. Y le mandamos un abrazo a Silvia, que nos está mandando saludos, y nos vemos prontito por Barcelona, Silvia. Bueno, abrazos para todas y para todos, y nos vemos en este espacio, nos vemos en un mes más o menos, ¿no es cierto? Bueno, que pasen muy lindo, muchos besos, que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Chao.